Bueno, como personas hemos llegado a ver que normalmente tendemos o intentamos a buscarle el proceso a las cosas o la tendencia de las cosas. Y una de ellas es que todo lo que nosotros hacemos, eso va a dar una consecuencia, ¿verdad? Y lo encontramos con Isaac Newton, primero, que dice: a toda acción corresponde una reacción igual y contraria. No sé si se acuerdan de su maestro de física. Y también encontramos religiones que dicen que lo que hagas en esta vida, tú te vas a encargar en otra vida y vas a tener que pagar las consecuencias. Cuando dicen que si escupes para arriba te va a caer a ti mismo la saliva, o cosas como esas. Y encontramos cómo queremos como personas intentar descubrir el futuro. Y eso ya tiene algo de rato, si no es que desde que comenzó la humanidad ha intentado explicarse las cosas. Y hoy quiero hablar de un pasaje muy bonito. Si tienen sus Biblias, hay un lector de ustedes. Gálatas. Nada más y nada menos que Gálatas. Gálatas capítulo 5. Versículo 25. Y lo leemos todos juntos. ¿Está bien? Gálatas capítulo 5, versículo 25. Y dice 1, 2, 3. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo ya casi está concluyendo su carta a la iglesia de Galacia. Y al último está tratando algunos temas muy interesantes y nos encontramos con esto. Pablo dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces podemos leer esto y decir: entonces, ¿cómo? Si yo vivo en el Espíritu, no ando en el Espíritu, o si yo ando en el Espíritu, no vivo en el Espíritu. O podemos comenzar a hacernos muchas preguntas. ¿Qué significa realmente vivir en el Espíritu o andar en el Espíritu? Si yo vivo en el Espíritu y puedo no andar en el Espíritu, ¿o a qué se refiere esto? Entonces, un poquito más antes, Pablo comienza a explicar cuál es la diferencia entre vivir en Cristo y andar en Cristo. El vivir en el Espíritu, según Gálatas capítulo 2, versículo 19, lo voy a leer. Porque yo para la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y vemos cómo dice Pablo: yo para la ley soy muerto a fin de vivir para Dios. Vivir para Dios. Entonces ahí comienza el proceso de vivir en el Espíritu, cuando nosotros morimos a la ley. Pero ¿por qué es necesario morir a la ley? Bueno, Gálatas 3, versículo 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, siguiente versículo, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y podemos ver ciertas cosas como que la ley, por medio de la ley nadie puede ser justificado. Como lo decía en el siguiente versículo, la ley dice: si tú cumples las cosas que yo te mando, tú vivirás por ellas. Pero dice en el versículo 11: el justo por la fe vivirá. Porque la ley nos lleva a que las obras, el cumplir los mandamientos, sea la base de nuestra salvación, sea la base de nuestra justicia. Y la ley, sabemos que solamente vino a dar conocimiento del pecado, porque es casi imposible poder cumplir con la ley moral. Entonces, por eso dice su palabra: el justo por la fe vivirá. Toda aquella persona que se consideraba justa ya no puede vivir por ley, porque ve que la ley lo juzga y que hay ciertas cosas que no cumple. Entonces tiene que vivir por fe en que Dios puede hacerlo justo. Entonces por eso dice: el justo por la fe vivirá. Y la base, el fundamento sobre el cual nosotros cimentamos nuestra salvación es la fe. Y dice aquí: la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y en un versículo antes dice: el justo por la fe vivirá. Así es que podemos decidir vivir por la ley o vivir por la fe. Pero la palabra nos dice muy claramente: el justo por la fe vivirá. Por eso es necesario que nosotros moramos a la ley. Lo vemos en el versículo 25, ahí mismo en Gálatas 3, 25 y versículo 26.
24, perdón. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin que fuésemos justificados por la fe. La ley, por ahí dice también en 1 Corintios que el fin de la ley es Jesucristo. La ley solamente nos tenía confinados, como por aquí lo dice un poquito más después, hasta que la ley fuere, bueno, un versículo antes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley solamente fue nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guía para llevarnos a Cristo. La ley solamente nos hace reconocer que nosotros mismos no podemos tener salvación por medio de nuestras obras, por medio de nuestros méritos, no podemos ser salvos. Y la ley nos lleva a un lugar en el que yo puedo tener salvación. Y aun y que mis obras hayan sido malas, yo puedo encontrar perdón en Jesucristo a través de la fe. Y vivimos en esa fe. Y vivimos en el Espíritu. Y después otro pasaje muy conocido y tal vez favorito de los que llevamos en materia con el maestro José Pérez, Gálatas 2:20. Ahorita leíamos que Pablo decía, porque yo para la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y después el siguiente versículo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y suena algo raro que nosotros digamos, ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en la carne. Es como decir, pues yo estoy crucificado con Cristo y ya morí, pero lo que ahora vivo en la carne, entonces ¿cómo puedo decir, ya morí, pero sigo viviendo, porque lo que vivo en la carne? Entonces dice Pablo, con Cristo estoy crucificado, como lo habíamos visto con David, crucificamos nuestro hombre natural, nuestra tendencia al pecado, eso que todos tenemos, todos sin excepción. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. El hecho de que Cristo haya venido a la tierra a ser crucificado por mis pecados, eso significa que yo también puedo ser juntamente con Cristo crucificado. Y ahora ya no viviré yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora viviré en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces ya no soy yo, sino que es Cristo viviendo en mí, su imagen en mí. ¿Por qué? Porque ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es por fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces encontramos que la palabra vivir es aquel momento en el que nosotros crucificamos nuestro hombre, el yo, ese hombre que tiende al mundo, entendiendo por el mundo los deseos de los ojos, los de la carne y la vanagloria de la vida, entendiendo que cuando nosotros vivimos en Dios es cuando morimos a nosotros mismos. Y ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Como por ahí dicen, por doble partida, porque Dios nos creó, y luego también le pertenecemos a Él cuando Él vino a dar su vida por nosotros. ¿Y ahora qué significa andar? Si nosotros vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:16, puedo ver el significado de la palabra andar. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Podemos ver cómo la palabra andar en el Espíritu es totalmente contrario a satisfacer mi carne, porque ya no vivo yo, como decía también David, ya no es mi voluntad, sino ahora es la voluntad de mi Padre la que yo tengo que cumplir, porque ya no soy yo, sino es Él. Entonces, andar en el Espíritu es lo contrario a satisfacer la carne. Versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. Entonces podemos ver que andar en el Espíritu ya no es estar bajo ley, como ahorita lo veíamos que la ley era nuestro ayo. Y un versículo después, en el versículo 25, capítulo 3, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia, bajo una vida en la fe en Cristo. Y dice el versículo 19 al versículo 20, muestra las obras de la carne, porque nos dice que las obras de la carne son contrarias a los frutos del Espíritu, andar en el Espíritu. Y si yo ando en el Espíritu, no puedo tener obras de la carne, porque son contrastes, son excluyentes. Y dice, y manifiestas, versículo 19, son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y después dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto está tremendo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como lo veíamos ahorita, andar en el Espíritu, cuando andamos en el Espíritu ya no estamos bajo la ley. Contra los frutos del Espíritu no hay ley. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tenemos que buscar los frutos del Espíritu como un medio para nosotros saber que andamos en Cristo. Los frutos no son el medio para andar en el Espíritu, para andar en Cristo. Los frutos solamente son una muestra, son un resultado. Y eso lo encontramos también aquí mismo en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, cuando nosotros sembramos en la carne, cosechamos o segamos corrupción. Pero cuando nosotros sembramos en el Espíritu, tenemos vida eterna. Y encontramos cómo vivir se refiere al hecho de que el inicial, ¿no? Y andar es permanencia. Cuando yo vivo en el Espíritu, es el momento en el cual yo decidí crucificar mi ser y ahora que Cristo vive en mí. Pero ahora andar en Cristo, moverse en Cristo, vestirse de Cristo, significa mantenerse, permanecer. Una constancia en el que cada día, como ese pasaje lo dice, que nosotros tomemos nuestra cruz cada día, que nos neguemos y que nosotros entendamos que es Cristo en nosotros y no nosotros en nuestra propia voluntad. Entonces, al nosotros sembrar en la carne, sembramos corrupción, y al sembrar en el Espíritu, sembramos vida eterna. Colosenses. Colosenses capítulo 2, verso 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Nuevamente encontramos esa diferencia de recibir a Jesús y andar en Él. Y cuando dice andar en Él, dice arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Arraigados, raíz, los árboles, ¿cómo pueden mantenerse a veces aún bien en tormentas? Porque su raíz está muy profunda. Como dice también la ley, como dice también Salmo 1, que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ahí es muy interesante que dice la palabra fruto. Pero yo hago referencia a cómo el árbol sembrado junto a corrientes de agua se nutre y puede vivir y da fruto. Y se arraiga, hay una raíz, y está sobreedificado y confirmado en la fe. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Y después, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 20, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a los preceptos? Pablo le dice a los colosenses, ¿por qué si ustedes ya murieron al mundo, por qué todavía viven como si no hubieran muerto al mundo? Y en el capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entendiendo que cuando dice en las cosas de arriba, es donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, como ahorita lo acabamos de ver. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, versículo 3, capítulo 3. Y luego el versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y Pablo les dice, demuéstrenme que ustedes ya se despojaron de su viejo hombre. Y luego el siguiente versículo dice, y revestidos de nuevo. ¿Sí se fijan?
Como dijimos que ahorita la palabra andar en Cristo también significa moverse o vestirse de Él mismo. Y dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Qué dice? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Realmente andar en Cristo es un proceso, lo veo yo, en el cual nosotros nos vamos moldeando a la imagen de Dios. Andar en Cristo es un camino en el cual nosotros vamos con Cristo y andamos como Cristo. Tenemos que no solamente recibir a Cristo, sino andar en Él. No solamente tomar esa decisión de, como decimos por ahí, aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, recibir a Cristo, sino andar en Él, caminar en Él, permanecer en Él. Como esa semilla que fue sembrada y dio fruto. Y podemos ver cómo hay muchas cosas que pueden alejarnos lo terrenal. Pero Pablo nos exhorta a buscar lo de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque Pablo nos está animando a que nosotros permanezcamos en Dios. Porque ¿cómo vamos a actuar como si todavía viviéramos en el mundo, si ya morimos al mundo? Si ya resucitamos en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, busquen las cosas de arriba, anden en Él, y que nosotros nos revistamos del nuevo hombre, que es conforme a la imagen de Dios. Entonces, la palabra para esta mañana es permanecer en Dios. ¿Cómo podemos tomar una decisión inicial, pero después arrepentirnos? Que no sea así, que cuando nosotros tomemos la decisión de seguirle, nosotros permanezcamos con la misma fuerza con la que comenzamos y aún más. Que cuando nosotros nos veamos a nosotros mismos, no sea el mismo hombre que comenzó, sino que ahora ni siquiera seamos nosotros, sea Cristo mismo. Primera de Juan dice que el que dice que permanece en Él tiene que andar como Él anduvo. Y pues ¿cuántos de nosotros andamos como Cristo? ¿Cuántos de nosotros reaccionamos como Cristo? Así, cuando hay un problema nos exaltamos o nos enojamos o nos ofendemos. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo fue un hombre perfecto. Y Dios quiere que nosotros busquemos esa perfección. Que nosotros lleguemos a ser también santos, apartados, como Él es santo. Dios quiere que nosotros busquemos ser a la imagen de Jesucristo. Porque para eso vino Él, para restaurar esa imagen que se había corrompido a través del pecado. Esa imagen que había sido destruida, esa imagen de Dios en el hombre que había sido quitada a través del pecado. Cristo vino a restaurar esa imagen en nosotros. Y ahora nosotros podemos ser a la imagen de Dios. Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 6. Dice, todo el que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y 4:13 dice que conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Entonces tenemos esta promesa, arra, como también le llaman en alguna otra parte. Pero la Biblia nos llama a permanecer en Cristo. Si vamos también al Evangelio de Juan, uno de mis favoritos también, capítulo 15, encontramos como Jesús hablando, dice, yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Y dice versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Y vemos cómo es indispensable
que nosotros estemos en Dios, que nosotros permanezcamos en Dios, quien es nuestra fuente de salvación, es nuestra fuente de vida eterna, es nuestra fuente de paz, que algunos otros no comprenden. Por eso tenemos que permanecer en Cristo. ¿Por qué no hacerlo? Porque separados de Él nada podemos hacer. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y la prueba de que nosotros permanecemos en Él, como ahorita le decía, es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero esto solamente es prueba de que nosotros permanecemos en Cristo. Muchas veces queremos buscar el gozo, la paz, muchas veces queremos ir detrás de la paciencia o de la benignidad, cuando es todo lo contrario. Tenemos que permanecer en el Espíritu, buscar el Espíritu, y todo eso viene a consecuencia de nosotros tener una fijación en Cristo. Al nosotros permanecer en esa vid verdadera, nosotros podemos no solamente eso, sino sembrar aún mucho más, que es vida eterna. No cualquier vida, sino vida en abundancia. Y ¿por qué no cierras tus ojos? Y yo cierro los míos. Y oramos a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios, porque tu palabra nos habla, porque tu palabra nos alienta a seguirte. Tu palabra nos invita a permanecer en ti, como ese pámpano tiene que permanecer en la vid, porque si no es así, se seca y los echan al fuego. Por eso queremos permanecer en ti, Señor, porque tú eres la vid verdadera. En ningún otro lugar hay fuente, Señor, de salvación, hay fuente de vida, sino en ti. Por eso estamos junto a ti, Jesucristo, en la vid verdadera. Y no solo queremos vivir por el Espíritu, sino queremos andar en el Espíritu, permanecer en Él. Y no solo nos conformamos con recibirte, sino queremos andar en ti. Queremos vivir en ti. Queremos echar mano de la relación que tú nos has dado, porque tú nos ofreciste esa amistad, y en esa amistad nosotros queremos permanecer. Proverbios dice que el que cubre la falta busca amistad. Tú cubriste nuestro pecado, tú cubriste nuestra falta, tú buscaste nuestra amistad. Y ahora nosotros, Señor, ¿qué más podemos hacer sino permanecer en ti? Sabemos que somos justificados solamente por la fe, pero muy bien Santiago hace buena distinción entre una fe viva y una fe muerta. Ayúdanos, Señor, a no caer en que nuestra fe se vuelva vana, en que nuestra fe llegue a ser muerta, sino que nosotros podamos tener una verdadera fe en ti, y que ahora lo que nosotros vivamos en nuestra carne, lo vivamos en ti, Jesucristo, por la fe en ti, porque tú viniste a traernos este don, la fe, ese don que tú nos has dado, Señor, y nosotros queremos tener fe en ti, en que ahora ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros, en que ahora somos nosotros crucificados, y ahora el que vive eres tú. Y ahora mi voluntad es hacer la voluntad de mi Padre, como decía Jesucristo. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora permanecemos en el Espíritu. Y ahora andamos en el Espíritu, andamos en Cristo. Todo lo que nosotros hacemos es en Cristo. Como Pablo en muchas de sus cartas los ponía. Señor, queremos pedirte perdón si acaso hemos fallado, porque tú eres misericordioso. Tu palabra dice: deje el hombre malo su camino y el impío sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Porque tú eres misericordioso, Señor, porque un corazón contrito y humillado tú no lo despreciarás, oh Jehová. Porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y no solo quitaste nuestros pecados, Señor, sino que nos diste libertad de esa esclavitud en la que el pecado nos tenía. Y queremos adorarte, Señor, con nuestra manera de vivir, en espíritu y en verdad, que verdaderamente nuestra vida refleje una vida de un adorador no por la música, sino un adorador con su vida, con su ejemplo, con sus reacciones, con sus emociones, con sus sentimientos. Que todo, Señor, esté unido en ti, porque ahora estamos en ti, y tú en nuestra vida algún día vendrás, Jesucristo, y
seremos semejantes a ti, porque te veremos tal como tú eres. Y en esa esperanza, Señor, en esa esperanza nos gozamos, en esa esperanza nos alegramos, Padre. Y en esta hora, gracias, Señor, porque tú perdonas nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu perdón, que no lo merecemos, que aun cuando nosotros pecamos y la justa retribución era la muerte, en ti es diferente, en ti hay salvación, en ti hay gozo, en ti hay alegría. Por eso, Señor, te agradecemos y por muchas cosas más. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, quien se entregó en esa cruz, Señor, en nuestro lugar, muriendo. Se humilló hasta lo sumo y así aprendió obediencia. Ayúdanos también a nosotros a aprender obediencia a sí mismos, Señor, sometiéndonos a nuestras autoridades, leyendo tu palabra, comprendiendo, Señor, la manera en la que tú nos hablas en ella, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra no es muerta, no es letra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es buena nueva, el Evangelio, lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Y es maravilloso verlo y es maravilloso comprenderlo. En nombre de Cristo Jesús, Padre, ayúdanos a seguirte y a servirte cada día con una disposición en nuestro corazón, no por hábito, sino por voluntad propia. En nombre de Cristo Jesús, amén.